Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. Hoy día nos toca hablar sobre... ustedes imagínense qué vamos a hablar hoy día. Acá hay personas que se están en armas en la mano, ¿no? Están yendo, están con un objetivo, que está en incendio, ¿no? Están tomando esta ciudad, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Muy bien, ¿por qué creen que se rebelan las personas contra un gobierno? Por no estar en acuerdos, ¿no es cierto? Entonces por eso se da ese inicio de la revolución. Porque antiguamente existía la monarquía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba en la monarquía? Que ahí gobernaban los reyes, ¿no? Y las personas de la sociedad, la clase baja, tenía que hacer todo lo que la clase alta pues designaba, ¿no es cierto? Labores esforzadas, ¿no? Altos impuestos. Entonces el pueblo se fue dando cuenta y se rebeló, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se rebeló? Recuerden que en la clase anterior hablamos de la ilustración, ¿no es cierto? Muy bien, entonces que la ilustración era aquella que daban a las personas esa idea, la luz, la esperanza, ¿no? Para poder ellos designar, decir, ¿no? Yo puedo hacerlo, entonces, ¿por qué tengo que trabajar por esa persona? Si yo puedo trabajar por mí mismo para poder obtener mis propias ganancias o satisfacer mis propias necesidades, ¿no es cierto? Entonces así empezó estas revueltas en Francia, ¿ya? Muy bien, hablemos de la Revolución Francesa. Dice, fue un movimiento político, social, económico y militar, ¿no es cierto? Político, ¿por qué? Porque estaban en contra del gobierno, ¿no? Y sabes que para fomentar esta revolución tenemos que seguir a un líder, ¿sí? Social, porque la sociedad es la influyente a esta revolución. Económico, por los recursos que faltan en la clase baja, en la sociedad, ¿no es cierto? Y militar, pues que hay enfrentamiento, que surgió en Francia el 5 de mayo de 1789 y finalizando con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799, que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, ¿no es cierto? Que aquí gobernaban los reyes, que habían regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano, democrático. Cuando este señor Napoleón Bonaparte, pues, estableció este gobierno republicano, como lo es hoy en día en nuestro Perú. ¿Por qué? Nosotros elegimos democráticamente a nuestro gobierno, ¿no? Así nos toque bueno o malo, pero lo hemos elegido toda la población, democráticamente, ¿ya? La Revolución Francesa difundió los ideales de libertad y fraternidad, ¿sí? ¿Por qué? En ese tiempo no había libertad, ¿ya? Todos trabajaban para el rey, entonces ellos pedían la libertad, ser libres, ¿ya? Trabajar para ellos mismos, satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Así como el de la soberanía popular, y divulgó el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, ¿ya? Causas de la revolución. ¿Qué nos originó estas causas? Causas, ya hablamos, políticas, sociales, económicas y militares. Son las tres causas principales de esta revolución francesa. ¿Cuándo se dio? El 5 de mayo de 1789. Políticas, el absolutismo de los reyes, el gobierno, estaban en contra de la clase baja. Incapacidad de gobernar del rey Luis XVI. O sea, no tenía como tino para poder hacer que estas personas de la sociedad pues sigan trabajando para él, ¿no? Él lo hacía a base de leyes bien estrictas y es por eso que la población no soportó y se rebeló. Influencia de la ilustración sobre el pueblo, ¿ya? Aquí las ideas de los grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ¿no? Ellos influyeron mucho para que la población se diera cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sociales, pues vamos a hablar de nuestra sociedad, ¿no? Que estaba dividida. Hoy en la actualidad es clase alta, clase media y clase
baja, ¿no es cierto? Muy bien, en ese tiempo estaba la nobleza, estaba el clero y el pueblo o tercer estado, ¿ya? Entonces, ellos pues, ¿cómo era esa clase? ¿Quiénes tenían mayores privilegios y quiénes no la tenían esos privilegios que trabajaban como esclavos? Económicas, los altos impuestos. Oiga, acá también en el Perú, si suben los impuestos, entonces la población va a estar en contra del gobierno. No va a tener, no hay trabajo, no hay nada, y cómo van a pagar esos impuestos, ¿no? Crisis agraria. Oiga, también fomentó la sequía en 1788. Al no haber agua, entonces la población, la clase baja, ¿no? La que vivía de la agricultura, pues no tenía cómo producir estos alimentos. Entonces también se agravó y fomentó a que la población se rebelara contra el gobierno francés. Hablamos del Luis XVI. Ideológicas, pues las ideas, ¿no?, de los grandes pensadores, filósofos, ¿no? El siglo de las luces, siglo XVIII. Muy bien, continuamos. Las etapas de la Revolución Francesa, pues fueron tres etapas importantes. Vamos a hablar de la etapa monárquica de 1789 a 1792. Los estados generales, reunión de distintas clases sociales convocadas cuando el país estaba en crisis, ¿no? Así como lo hacen ahora, ¿no? Se reúnen los gobernantes para poder contrarrestar algo, ¿ya? Al convocarse los estados generales, el pueblo creyó en las reformas. Sin embargo, el rey anunció establecer el orden en la administración y aprobar nuevos impuestos al pueblo. Y entonces el pueblo no estaba satisfecho con el gobierno de Luis XVI por estos impuestos que fomentaban, ¿no? Y la mayor parte, pues la mayoría era el pueblo. Entonces ellos empezaron a decidir por sí mismos, ¿ya? Ante la decepción del pueblo, tuvo que afrontar el problema en la votación establecida por orden o clase social y no por individuos, lo que perjudicaba a los miembros del Estado llano, quien era el pueblo, ¿no es cierto? El sistema de la votación individual fue socializado y defendido por el Estado llano, el pueblo, pese a la obstinada idea y costumbre del voto por clase del clero y la nobleza. En ese tiempo el pueblo no votaba, solamente era a base del clero y la nobleza nada más, ¿sí? Ellos nomás hacían las elecciones para que así siga la monarquía absolutista. Debido a este impasse, el 10 de julio de 1789, el pueblo del Estado llano acordó por sí solo constituirse en asamblea soberana, ya que representaba el 95% de la nación. Y el 17 de ese mismo mes se declararon constituidos la Asamblea Nacional. Entonces el pueblo fue que fomentó esta Asamblea Nacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque los grandes señores, ¿ya?, del reino de Luis XVI solamente se elegían entre ellos, ¿ya? Es por eso que el pueblo designó, no, que ellos fomentaron la Asamblea, ¿ya?, Nacional, ¿okay? Todo el mundo ya ingresaba a esa asamblea, daba sus opiniones. Al quedar constituida, va a realizar el primer acto revolucionario, al decretar la ilegalidad de los impuestos. No querían los impuestos, entonces el rey sí dice, no, mayor impuesto para la clase pobre, vamos a decir, ¿no? Entonces la clase pobre, no, como se hizo las elecciones de la Asamblea Nacional, entonces dijeron, no, ¿todos están de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo, entonces vamos contra el gobierno. El juramento del Salón del Juego de la Pelota. Atemorizados el rey ante estos acontecimientos e impulsado por la corte, trató de imponer su autoridad, ordenando el cierre de la sala de sesión, bajo el pretexto de refaccionarla. ¿Sí? Entonces, toda costa querían sacar al pueblo, ¿no?, de esa Asamblea Nacional. La propuesta de los diputados del tercer estado, o sea, el pueblo, fue unánime y dirigido por su presidente Jim Baird. Ocuparon la sala del juego de la pelota el 20 de junio de 1789. Allí decidieron continuar con sus sesiones, jurando solemnemente no separarse hasta dar a Francia su primera constitución política. Entonces, ¿qué buscaba el pueblo? Dar nuevas reformas, o sea, nuevas normas, leyes que favorecieran más al pueblo y no a la nobleza, ¿no? Sin embargo, el 23 de 1789,
Luis XVI trató de anular las sesiones de los diputados, ordenándoles retirarse, indicándoles que cada clase social deliberara separadamente. Al no conseguirlo, ordenó a todos los diputados del clero y la nobleza se unieran en la Asamblea Nacional, ya que el 9 de julio de 1789 tomó el nombre de Asamblea Constituyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Luis XVI ya pensaba que la población se le iba a ir contra su gobierno. Entonces él dijo, no, vamos a ver, todos los diputados del clero y de la nobleza vamos a hacer en la Asamblea Constituyente. Y los representantes del tercer estado también iban a integrarse en esa asamblea. Aquí pues el pueblo elige a sus diputados representantes, ¿no? La Asamblea Constituyente. El rey tenía la intención de acabar con esta asamblea, contrató mercenarios y los concentró en Versalles. Más la destitución de Jacques Necker y el rumor que corría sobre el posible arresto de Honore Gabriele Richetti, conde de Mirabeau, revolucionario, era un revolucionario que el tercer estado lo propuso, ¿no?, para que defendiera sus intereses del pueblo. Bailey terminaron por colmar las expectativas del pueblo. Camilo Desmoulins incitó a la población a la revuelta el 14 de julio de 1789. El pueblo, armado en piedras, palos y armas de fuego, se lanzó al torreón de las Bastillas. ¿Ya? Los soldados fueron acuchillados, los presos liberados y el pueblo marchó portando el triunfo de las cabezas de los guardias asesinados. ¿Por qué? Porque tomaron, ¿ya?, a estos señores. El conde de Mirabeau ya estaba encerrado en esta cárcel, ¿no? Y fue así que el pueblo ingresa a la fuerza, tomándolo al control, ¿ya?, y empiezan a sacar a los presos políticos. Y esos presos políticos también fueron en contra del gobierno, empezaron a defender. Así fue la Revolución de Francia, ¿ya?, por el mal gobierno de Luis XVI, ¿no? Entre los logros de esta asamblea tenemos ¿qué se logró en la asamblea constituyente? Supresión de los derechos feudales y la eliminación del régimen señorial. Mira lo que lograron por esta revolución. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Ya tenían derechos. La constitución civil del clero, por la cual nacionalizaba los bienes de la iglesia, porque la iglesia también era otro que tenía poderes económicos sobre todo. La constitución política de Francia de 1791 se logró hacer. Las reformas religiosas provocaron reacción en el espíritu católico. El rey, viendo que la situación era cada vez más conflictiva, intentó huir con su familia a Austria. Fue descubierto en la fronteriza localizada de Varennes y de vuelta a París. ¿Sí? ¿A quién? A Luis XVI con su esposa María Antonieta. La Asamblea Legislativa. Se reunieron por primera vez el 1 de octubre de 1791, mientras Austria y Prusia se dispusieron a invadir a Francia, revolucionaria en ayuda del rey Luis XVI y su familia, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional, dispuesto a defender o difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. Se dio la batalla de Valmy el 20 de septiembre de 1792, el cual el ejército francés de Charles de Francois Dumouriez detuvo el avance del ejército prusiano dirigido por Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, duque de Brunswick. Aquí vemos a este señor Francois. Ante esta intervención extranjera, el 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa volvió a suspenderse. Las funciones constitucionales del rey Luis XVI, quien junto a María Antonieta son apresados. La asamblea culmina sus sesiones al convocarse a elecciones. Pues bueno, jóvenes, esa es la primera etapa de la Revolución Francesa. Ya saben que esta Revolución Francesa pues tuvieron 4 causas importantes: causas políticas,
las sociales, las económicas y la ideológica, con el fin de que de sacar, vamos a decir, el gobierno despótico de Luis XVI, ¿no? Por ser un gobierno absolutista. ¿Ya, chico? Muy bien. Nos vemos. Cuídense.